con respecto al ministro de Gobierno de la provincia del Chubut, ¿sí? Pablo Durán. Con respecto a los temas que están sucediendo, ¿sí? Y cuando hablo de mi ciudad, pues también hablo de otras ciudades que deben estar pasando por lo mismo que está atravesando Comodoro Rivadavia. En el día de ayer, el diario Crónica de la ciudad de Comodoro Rivadavia publica homicidio número 20 de lo que va del año 2017. Si en mi ciudad, ayer 13 de noviembre, publicó el homicidio número 20, no quisiera pensar en la provincia del Chubut, en total con todas las demás localidades, en cuántos serían los homicidios que van durante el año 2017. Y en esto me voy a referir al ministro de Gobierno, porque la verdad que he tratado muchas veces de buscar la sintonía para no ser muy injusto, pero la verdad que tengo tanta bronca, y tenemos tanta bronca los comodorenses, y creo que la expresión de los comodorenses va a otras localidades también, ¿sí? El ministro de Gobierno ha sido citado en 2 oportunidades a esta casa para que dé un informe y además que diga cuál van a ser la respuesta que iba a dar en un corto y mediano plazo con respecto a lo que tenía que ver del área de él, con las cámaras de seguridad, centro de monitoreo, mayor refuerzo para la policía, ¿sí? Y en estas reuniones a las cuales hemos hecho en esta casa con los diputados de distintos bloques, a la cual también ha concurrido el intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Se ha comprometido en varias oportunidades, no tan solamente en la última, sino en las anteriores también, de ir dando y de ir haciendo lugar en la agenda como para tratar de dar respuesta a cada uno de los pedidos que se le había solicitado y que se le estaba solicitando. Yo recuerdo por ahí, para hacer algunas menciones, cuando el jefe de policía era el señor Ale y el ministro de Gobierno de aquel entonces era el señor Rafa William, ¿sí? Ministro de Gobierno, siempre se puso de manifiesto que con los fondos del endeudamiento que la provincia obtenía en base a lo que los diputados habían aprobado en requerimiento de lo que solicitaba la provincia, los 650 millones de dólares, en base a esos fondos, el Ministerio de Gobierno iba a dar respuesta a lo que tenía que ver en el tema de la seguridad en distintas localidades. Especialmente en Comodoro Rivadavia, comprometiéndose, como ya lo había manifestado el ministro, que tenía las cámaras de seguridad. Algunas no funcionaban, pero con el convenio con la cooperativa de la ciudad de Comodoro Rivadavia se iban a poner en marcha la que no funcionaban y se iban a instalar la que realmente se habían comprometido. Que por un problema de la fibra óptica en su momento era muy difícil y vino la sociedad cooperativa con sus técnicos y llegaron a un acuerdo como para poder instalar las cámaras de seguridad que estaban faltando. La verdad que de esa reunión salimos contentos, por lo menos con un poco de esperanza para solucionar un problema de inseguridad que tiene la provincia del Chubut y en este caso Comodoro Rivadavia. La verdad que han pasado los meses, ¿sí? Y este ministro de Gobierno con su equipo técnico no ha dado ninguna respuesta, ¿sí? Cuando yo no soy de maltratar a las personas ni tampoco de andar agrediéndola públicamente, pero cuando uno trata de mentiroso a un funcionario de gobierno es porque realmente se lo merece, ¿sí? Porque empeñar la palabra y no cumplirla, la verdad que es de mentiroso, ¿sí? Nosotros en Comodoro Rivadavia con los funcionarios municipales habíamos buscado la posibilidad de dónde se iba a armar el centro de monitoreo, cómo se iba a funcionar, con la sociedad cooperativa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, viendo a dónde se podían llegar a instalar las cámaras una vez que el jefe de policía recomendara a dónde iban a ser colocadas las 170 cámaras que se iban a instalar, ¿sí? Tratar de llegar con esa fibra óptica lo más pronto posible para el tema de la inseguridad que estaba ocurriendo en la ciudad como en otras ciudades de la provincia del Chubut. La verdad que de esto no pasó absolutamente nada. No tenemos cámara, no tenemos centro de monitoreo,
No hay mayor refuerzo en lo que tiene que ver en el sistema policial, no tan solamente con lo que tiene que ver con la gente, sino simplemente con los vehículos, que tampoco alguno no funciona. Si no es por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia quien asiste, ¿sí?, en la reparación de algunos móviles policiales, me imagino que no andaría absolutamente más del 50% de la flota que tiene hoy Comodoro Rivadavia, no andaría, ¿sí? Y este ministro ha venido siempre mintiendo sistemáticamente que siempre iba a tratar de dar solución. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está la solución? Porque nunca llegaron a la solución. Y a esto se le suma el transporte público de pasajeros de la ciudad de Comodoro Rivadavia con la empresa Patagonia Argentina. El mes pasado, Comodoro Rivadavia tuvo 7 días de paro de transporte público de pasajeros por una deuda que, según la empresa, le reclama a provincia, y por otra deuda que le reclama a Nación. Dicho esto, los usuarios de Comodoro Rivadavia, la cual esta crisis económica le golpea y muy fuerte lo que tiene que ver en el tema de los bolsillos por el alto costo que tiene la ciudad en sí, muchos de ellos que tuvieron que ir a sus trabajos a partir de lo que fue el mes pasado con 7 días de paro, utilizando medios de amigos y en muchos de los casos taxi y remise, por lo cual tenían que pagarlo de su bolsillo. Y en esta circunstancia, cada uno, para llegar a su sector de trabajo, para que no le descuenten el día, para que no lo repriman, para que no lo echen, tenían que cumplir, y no tiene otra cosa que cumplir con sus obligaciones. Cada uno de ellos llegaban de la forma que podían, y muchos de ellos utilizando un taxi o un remis, la cual el costo era de su bolsillo, un promedio de entre 300 y 400 pesos diarios por día para llegar a su trabajo. Esto que había pasado el mes pasado, entendíamos que en el mes de noviembre ya no iba a ocurrir, porque tuvimos 7 días de paro en el mes de septiembre, en el mes de octubre, el gobierno provincial había tomado conocimiento de lo que estaba pasando, tuvieron 30 días para buscar una solución y lamentablemente volvió a ocurrir en el mes de noviembre. En el día de ayer, en una junta vecinal que se hicieron los vecinos de Comodoro Rivadavia, ¿sí?, y con acuerdos de la provincia, que todavía no conozco los fundamentos, ni siquiera el acuerdo, se levanta el transporte público de pasajeros después de 7 días de paro. Ahora, lo que no sabemos, qué va a pasar en el mes de diciembre, lo que no sabemos qué va a pasar en el mes de enero, lo que no sabemos qué va a pasar en el mes de febrero, y a nuestro entender, lo lógico es que esta empresa de transporte, que es la única que funciona en la ciudad, tenga como mecanismo que cada vez, y los trabajadores con justa razón, porque estamos hablando que no están haciendo un paro, porque un paro tiene otra característica, estaban haciendo una retención de servicio porque no le pagan el salario, ¿sí? Y el salario la empresa dice que no se lo paga porque el gobierno de la provincia no le gira los fondos y el gobierno nacional dice que se lo transfiere a la provincia y tampoco llegan a los usuarios, tampoco llega a la empresa de Comodoro Rivadavia. Entonces, es con mucha preocupación. Y a esto que tiene este ministro de gobierno acostumbrado, se le suma esta fuerte represión que tuvieron los empleados municipales hace muy poco tiempo, ¿sí?, en Trevelin. Por supuesto, esta represión, a la cual no tan solamente por el lado de la policía, cinco policías que tuvieron heridos, por el lado de los trabajadores, que fueron los más, sí, fueron alrededor de 12 o 13 trabajadores que tuvieron, sí, fueron agredidos brutalmente, muchos de ellos, sí, llegando a un centro de salud para ser atendidos en forma inmediata y urgente, ¿sí? Está bien, esta represión que es producto de algo, sin ninguna duda, la falta de sensibilidad que tuvo ese ejecutivo municipal, porque la verdad que para no dar la cara con los gremios y para no charlar el tema salarial y para no sentarse a acordar, ¿sí?, cierra las puertas, rechaza, somete a la policía en esta circunstancia que tengan que reprimir, cuando los trabajadores lo único que querían eran conversar con el Ejecutivo, con los secretarios, para saber cómo se podía llegar a un acuerdo para destrabar un tema salarial. Bueno, esto también es producto y parte del intendente de Trevelin. No hay ninguna otra razón que no haya sido así.
¿sí? Que el Ejecutivo no lo quiso recibir y que la policía tuvo que reprimir a consecuencia, o a una orden del Ejecutivo de la ciudad de Trevelin, o a una orden del ministro, quien vive agazapado y escondido, ¿sí? En Rawson, y no da la cara absolutamente para nada. No da la cara porque no puede cumplir, no da la cara porque no puede, ¿qué puede salir a decir? Que va a mejorar, que va a cumplir, si todo lo que prometió durante su gestión como, primero es cierto que fue ministro de gobierno hace un año, pero como subsecretario de gobierno y acompañando al anterior ministro de gobierno tampoco dio respuesta y soluciones. Así que, sinceramente, con este ministro de gobierno en forma muy especial tener una mirada, ¿sí? Yo, en muy poco el tiempo legislativo que queda de acá para adelante, estamos hablando solamente 3, 4 sesiones más, ¿sí? Y muchos otros temas que también son importantes, pero en este caso en especial, ¿sí? Como lo dije públicamente, ministro Durán, usted es un cara rota, usted no tiene nombre, usted no puede cumplir con la palabra empeñada, usted es un mal funcionario, ¿sí? Y yo me hago cargo de mi palabra, ¿sí? Porque quisiera avanzar mucho más allá, pero como el poco tiempo que queda de acá a fin de año, lo voy a dejar pasar, y espero sinceramente que este gobierno, el que conduce hoy Mariano Arcioni, ¿sí? Tenga una mirada sobre este ministro, porque no puede seguir prometiendo y no cumpliendo, porque hace mal a la política, deja mal al gobierno, deja mal en cada una de las localidades que se compromete y nunca llegan las soluciones. Así que para este ministro de gobierno muy especial, ¿sí? Este párrafo muy especial. Y por el otro lado, el cumplimiento que tiene que tener, yo le pediría también al ministro de Pablo Oca, ¿sí? Que tenga una mirada, porque también hubo un compromiso por ese gobierno, el gobierno anterior, de la cual se firmó un acuerdo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que se pidieron los diputados provinciales, se firmó el acuerdo acá en Rawson con el ministro Oca, de ese famoso fondo de endeudamiento que se podía llegar a solicitar para Comodoro, reparación de Comodoro, por el tema de lo que fueron los damnificados en mi ciudad. Ese pacto que se firmó, que se acordó, que charlamos, que dialogamos, que buscamos el consenso, que fueron 100 millones de una reparación histórica para la gente de Comodoro Rivadavia, que primero enviaron los 20 millones y los 80 millones hace 6 meses que no aparecieron más. Bueno, que lo digan, porque tenemos la necesidad que el ministro Oca diga si va a girar la plata, así sea mañana, pasado, el mes que viene, porque se está llegando la fiesta, la gente tiene que volver a su domicilio, muchos todavía no vuelven después de la catástrofe, están esperando este dinero y algunos están diciendo que viene el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene, y ya han pasado 5 meses y todavía no llegó. Bueno, que el gobierno sincere la economía, porque sinceramente a mí me queda una sola duda con este gobierno que se fue, con este gobierno que conduce hoy, ¿sí? ¿A dónde están y qué hicieron con los 650 millones de dólares que esta Cámara le autorizó para el endeudamiento? Quisiera saberlo sinceramente sin hacer ningún pedido de informe, porque si no, los pedidos de informe carecen, no se contestan en tiempo y forma, se dilatan y la respuesta tiene que llegar a la gente. Si lo van a dar, que digan cuándo, y si no lo van a dar, que también lo digan. Nada más, señor presidente, gracias.